¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos. Bienvenidos, mi nombre es Enrique Castillo y esto es Cafeína Activa. En esta ocasión vamos a estar hablando de la sección de demostraciones. Sí, lo que pasó en este caso el día de ayer en el Monumento a la Revolución. Vamos a dar un poco de contexto. Este fin de semana, previo a lo que va a ser la votación del 10 de abril, respecto a lo que es la revocación de mandato, se juntaron en diferentes partes de la República dos situaciones de los movimientos que existen en este país: el movimiento de oposición y el movimiento a favor del presidente, el movimiento 4T, el movimiento obradorista. ¿Qué situación pasó? Que el movimiento obradorista tuvo un éxito rotundo, y solamente quiero tomar dos locaciones porque no quiero sonar avasallador, aunque así fue. ¿Cuál es Hermosillo, en lo cual fue grandísima la muestra de poder que tiene el movimiento 4T, y el movimiento que fue en Veracruz, evidentemente con la gran Rocío Nale, y en el otro caso también estuvo presente Adán Augusto? Dos personajes fuertes en lo que es el gabinete del presidente y manos importantes para hacer los cambios que requiere el país de aquí en adelante. ¿Qué sucede? Las manifestaciones fueron brutalmente avasalladoras. La gente llenó las calles, literalmente sí las llenó, sí tuvieron convocatoria. No tienen que estar acarreando a nadie. Entiendan que para esos acarreos, lo único quienes lo podían hacer gastar tanto dinero eran movimientos como el PRI o como el PAN. En este caso no es necesario, a diferencia de ustedes. Aquí sí se tiene convicción al respecto de las situaciones que tenemos con el presidente. ¿Qué sucede en esta parte? Se había puesto en cuestión esto porque unas semanas antes había pedido que se hiciera una manifestación para apoyar al presidente, pero el propio presidente había dicho que todavía había pandemia, que ponerle contexto, nos pidió que por favor no saliéramos, y esto dio una falsa percepción de la gente que se juntó en el Zócalo a favor del presidente. Pero este fin de semana se demostró que ya con la situación de la pandemia más controlada, y que se podía salir ya y convivir más a las calles, y en lo que personal ya pronto estaremos ganando a nivel mundial esa batalla, afortunadamente. El movimiento 4T fue visto en diferentes partes del país, Hidalgo, otro ejemplo, de una manera muy grande e importante. Y solamente tomo estos dos ejemplos que comentaba, uno por los dos personajes respecto a lo que es el gabinete que tiene el presidente en este momento: Adán Augusto como secretario de Gobernación y a Rocío Nale, quien en lo personal en futuras situaciones será presidenta de México y estará en uno de los matriarcados más importantes y que hará el cambio de este país. ¿Qué sucede con ello? Aquí lo curioso, y en lo cual sí lo pongo de repente un poco a tono a broma, porque así resultó, fue ver la congregación de unos personajes en blanco que estaban en el Monumento a la Revolución. ¿Cuándo? El fin de semana. El fin de semana en el Monumento a la Revolución se juntaron unas cuantas personas. Está bien que la gente se manifieste, de eso no hay ningún problema, no pasa nada. Lo triste fue que fue demasiado alarde. Esta gente que sigue diciendo que son más, que Andrés Manuel ya nadie lo quiere, mintiendo, poniendo gráficos que son falaces, diciendo que tiene 49% o menos de aprobación, lo cual es mentira, se demostró el fin de semana. Pero lo curioso es que quiero hacer la comparación a la manera en cómo Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México pidió manifestarse a favor de la reforma energética, de la cual ya estaremos hablando posteriormente, haciendo diferentes capítulos al respecto. Y hablando de la reforma energética, Claudia pidió un día antes, solamente con un día antes, solo uno sí escuchó bien, solamente un día antes, pidió que la gente fuera y se manifestara en el mismo lugar, en el Monumento a la Revolución, en apoyo a la reforma, que no solamente es del presidente, no, a diferencia de ustedes que les tienen que en verdad decir qué hacer. Nosotros sabemos que esto es por la pelea de la situación del país, y en la cual es un país que nos pertenece a todos, inclusive a ustedes. ¿Qué sucede? Que aquí sí hubo manifestación, sí hubo movimiento, sí hubo personas que vinieron a apoyar, a diferencia de lo que fue el fin de semana, con la gente de oposición.
un tanto cuanto puñado de personas que fueron a decir sandeces, personajes como Cuadri, como esta señora que no tengo ni el gusto de conocerla y la pobreza de sus palabras, diciendo que no debemos de que no se le dé fuerza y que de aquí en adelante no permitamos que las consultas ciudadanas tengan fuerza o se hagan presentes. Una tristeza completamente escuchar eso, porque eso va en contra de la democracia. Ahí, aguas, INE, deberías de estar haciendo un video en la aclaración que ese tipo de cosas no se deben de hacer, porque tú debes defender el voto de las personas a como dé lugar. Para eso, INE, fuiste creado. Y este movimiento traía entre la ignorancia varios aspectos que eran importantes. Uno, ¿de qué se estaban manifestando? ¿De qué se estaban manifestando? Por inclusive las propias ideas o las consignas que ellos decían. A veces no tenían sentido. Y pongo el ejemplo por la parte del INE. Iban a apoyar al INE diciendo no votar, cuando el INE, si lo vas a apoyar, es votar, porque eso es lo que representa. Representa respetar y a como dé lugar dar conciencia a la gente de que hagan el uso de su voto para una mejor democracia. Ese es el concepto real del INE, lo que antes era el IFE. Entonces decir que vas a salir a apoyar al INE es salir a apoyar el voto, y en lo cual ellos están diciendo que no lo van a hacer este 10 de abril. Entonces ese tipo de situaciones empezaban a ser jocosas y se demostró una cantidad de gente que llega a ese movimiento. ¿Cuántas personas había ahí? Hacíamos una comparación, era como poner un puño de sal. Eran 3 dedos de sal para la sopa, 5 para no verme mal. Era como haber aventado unos cuantos trozos de migajón para las palomas. Se juntaron ahí, pero rápidamente se iban a separar, a dispersar. Y así se vieron. No sabemos si las hernias, si el golpe de calor por salir un día a las calles y salir de la burbuja en la que vive les hizo un afecto muy grande. Pero a diferencia del día de ayer, donde 80,000 personas hicieron un ámbito de fiesta en el Monumento a la Revolución. Señores, como decía el meme, así se llena el Monumento a la Revolución. Este video está hecho para que ustedes aprendan lo que es un movimiento de verdad. Lo que durante mucho tiempo nosotros fuimos oposición y aprendimos y seguimos aprendiendo, aún así, a ser oposición. ¿Y por qué? Seguimos aprendiendo para no caer en lo que ustedes cayeron. Caer en la ignorancia y en el pináculo. Porque sería el principio de un fin, del fin de un movimiento que no les va a llegar afortunadamente. Es un movimiento que llegó para quedarse. El día de ayer se manifestó con toda la gente en las calles. Niños, adultos mayores, de toda clase de edades e inclusive de condiciones económicas, apoyando el movimiento de la 4T. Y no solamente el movimiento de la 4T, lo más importante, su reforma eléctrica, su reforma energética. A diferencia de ustedes que apoyan vender al país. Por eso es que nadie lo siguió el fin de semana. Solamente unas cuantas personas que siguen viviendo en esa burbuja. Y es una muestra representativa de lo que va a pasar en el 2024. Por eso a este capítulo le llamamos, como dijo el presidente, puro músculo, puro músculo. Hay músculo en el pueblo de la 4T. Hay músculo en el pueblo de México. Hay músculo en este movimiento. Y ese músculo va a durar varios años. Señores, este video es AMLO. Hay y mucho músculo 4T. Mil gracias.